La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Quiero invitar a la congregación que busquen en sus Biblias Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. La semana pasada estuvimos predicando de la fe, enseñando sobre la fe, y les mencioné este versículo. Hoy lo vamos a desmenuzar un poquito más para que ustedes vean por dentro lo que nos dice este versículo. Hebreos 11, versículo 6. Y cuando usted encuentre este versículo, póngase en pie en reverencia a la palabra, le damos lectura, oramos, nos presentamos al Señor y comenzamos a exponer la palabra del Señor. Hebreos 11, versículo 6. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Noten que muchas partes tiene, que muchos segmentos. Solo vamos a mirar con calma. Vuelvo y lo leo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, danos entendimiento de tu palabra. Sabemos que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Que en esta mañana este pueblo sea fortalecido, edificado por ti, y que nuestros oídos espirituales estén prestos a escuchar tu voz. Espíritu Santo, ilumínanos, danos entendimiento y danos el crecimiento necesario. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. A la edad que muchos de nosotros ya tenemos, hemos comprendido que en las relaciones humanas nosotros necesitamos desarrollar una destreza, y es como hablarle a las personas. Cada persona es individual, cada persona es distinta, y usted tiene que abordar a esa persona dependiendo de la idiosincrasia de la persona, ¿verdad que sí? Usted no le puede hablar a la misma persona de la misma manera. Y cuando usted va conociendo a la persona, usted descubre cómo hablarle. Pues cuando hablo con fulano, le hablo de esta manera. Cuando hablo con fulana, le hablo de esta otra manera. Porque si usted quiere lograr los deseos que usted desea, los resultados que usted desea, necesita saber cómo hablarle a la persona. Necesita agradarle. Los americanitos le llaman el rapport. ¿Cómo usted establece esa conexión con la otra persona? Pero en el estudio de las relaciones humanas nosotros nos hemos dado cuenta que todo depende de cómo usted hable, con las palabras que usted utilice. Usted tiene que saber darle la vuelta a la persona. Y dependiendo de la persona, las vueltas son distintas. Por ejemplo, esto es una destreza que hemos desarrollado en el matrimonio. La esposa tiene que aprender cómo hablarle de su marido, ¿verdad que sí? Y buscarle la vuelta. Porque si usted le habla de cierta manera, se acabó el diálogo. Pero la mujer con experiencia, la esposa con más experiencia, se lo vacila, ¿verdad que sí? Entra y sale y él no se da cuenta. Es algo hermoso observar eso. Pero no solamente en el matrimonio. Los padres, los adultos, tenemos que saber cómo hablarle a los niños. Las maestras saben esto, ¿verdad que sí? Si usted quiere ciertos resultados de los niños, a este le tienes que hablar así, a este otro hay que hablar de otra manera. Y cada cual tiene su propia personalidad. Y entonces, usted tiene una tarea difícil en un salón de clase con 20, 30 estudiantes, porque tiene que estar cambiando los canales con cada estudiante. Y en el semestre o en el año escolar, ¿verdad?, uno va haciendo esos ajustes hasta que se acabe el año y viene otro grupo. Y tiene que volver a leer el estudiante. Los niños también desarrollan esta estrategia y este arte y esta destreza. Porque los niños tienen que aprender cómo hablarle al papá y cómo hablarle a mamá. Y si yo quiero que papá me dé permiso para ciertas cosas, tengo que saber cómo hablarle. Y cuando el niño o la niña no sabe cómo hablarle al papá, ¿quién usa? A mamá.
La cosa es que alguien tiene que saber cómo hablarle a esta persona. Si eso es así en nuestras relaciones humanas, como en nuestras relaciones espirituales. Cuando tú y yo hablamos con Papá Dios, ¿sabes tú hablarle a Él? ¿Sabes darle la vuelta? ¿Sabes cómo agradarle? ¿Sabes cómo hablarle de tal manera que Él te escuche? ¿Sabes cómo hablarle para que Él te conceda la petición de tu corazón? Mucha gente se frustra porque dicen, yo he orado, yo he dicho, yo he clamado, yo he hecho esto y no pasa nada. Tal vez es la manera en que tú le hablas. Porque muchas veces, si usted me habla de cierta manera, yo no lo recibo. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no vas con fe, donde el Padre Celestial no te recibe, no te escucha. El único idioma que Él entiende y que es aceptable para Él es la fe. Interesante eso, ¿verdad? Por eso empieza este versículo diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que quiere agradar a Dios por sus méritos, por sus obras. Cuando la gente dice, yo cumplí con Dios, yo fui a la iglesia este mes, una vez, ¿no? Yo cumplí. No se trata de eso. Cuando tú hablas con Papá Dios, tú hablas con Papá Dios porque tienes una relación establecida, continua. Hay gente que dice, no, mira lo que yo hice para la iglesia, mira lo que yo hice. Si no tiene que ver nada con eso. Esto no es por obras, ni cuánto hiciste o cuánto dejaste de hacer. Esto es que tú tengas una relación con el Padre Celestial. Cuando vayamos estudiando este versículo hoy, vamos a ver, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que tú sepas que ese versículo también se presta para decir, sin fe es imposible, sin fe. Hay gente que no tiene fe y habla con Dios. Hay gente que no tiene fe para creer que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que Él va a hacer. Pero le piden a Dios esto, le piden a Dios esto. Dios, por favor, lo que te pido es un milagro. Si me das esto, te voy a servir. Si me das tal cosa, voy a la iglesia. Total, cuando Dios le da las cosas, no vienen a la iglesia tampoco. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios mira tu corazón. Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso se queda así, calladito. ¿Sabe a qué es que nosotros vamos? ¿Por qué nosotros vamos para allí? Y por eso hay mucha gente que dice, yo lo he tratado, pero no funciona, pastor. Pues hay que mirarle el corazón de uno. Lo que dice Santiago, el apóstol, dice lo siguiente. Santiago y Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él te exaltará. Si vamos con humildad, sencillamente a hablar con Papá Dios porque lo amamos, no a sacarle algo de Él, sino a sacar tiempo con Él, nos bendice. Te lo voy a comparar. Cuando un niño pasa tiempo con papá y lo abraza y lo besa y lo espera y lo recibe, es bien difícil, papá, decirle a ese niño no, porque es especial para mí. Se me metió por acá adentro y yo lo quiero complacer. Pero cuando el niño y la niña no quiere saber de papá, no lo saluda, no lo recibe, es un poco difícil. Porque la próxima vez que yo le vea, lo que viene es a pedirme algo, a sacarme algo a mí. ¿Usted entendió lo que le quiero decir? Así es que Papá Dios se siente. Muchas veces cuando ciertas personas se acercan a Él. Y por eso muchas veces no vayamos buscando cosas, a ver qué le podemos sacar a Dios. Tírate allí, humíllate y dile, yo te amo, yo estoy aquí porque te amo. ¿No es nada? Porque te quiero abrazar y quiero sentir tu abrazo. Eso cambia todo. Y sin ese idioma de la fe, es imposible agradar a Dios. Vamos un poquito más adelante, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Vamos a ser honestos. Cuando vamos a tener una conversación con alguien, humana o divina,
Nosotros somos los que nos acercamos. Porque tal vez tengamos una situación. Cuando usted se acerca a alguien, por ejemplo, en las relaciones humanas, ¿qué usted dice? Necesito hablar contigo. Avísame cuando tengas un tiempito. Usted está pidiendo una audiencia, porque usted tiene unas cosas que quiere compartir y quiere que la persona le escuche. Así también en nuestras relaciones divinas. Cuando usted se va de rodillas en su recámara y usted toca la puerta del Señor, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, vengo delante de ti, necesito hablar contigo. Tú te estás acercando a Dios y tú lo que estás pidiendo es una audiencia divina. Tú quieres que Dios escuche tu oración y tú quieres que Dios te conteste la oración. Tú quieres que Dios escuche tu oración, tu petición, y que Él actúe a favor tuya. Tú quieres ciertos resultados, tú quieres que tu oración sea efectiva, pero te estoy diciendo en esta mañana que depende de cómo tú le hables, si le hablas con fe o no. Eso nos vamos a pasar esta mañana examinando eso, cómo nos acercamos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, Él te escucha. El asunto es si me contesta. Y ahí es que mucha gente tiene dilema. Yo fui pastor y ahí me quedé igual. No pasó nada. Ya hablamos sobre el asunto de cómo va tu corazón. Pero ahora quiero decirte un poquito más. ¿Para qué te acercas a Dios? Pues la mayoría de nosotros nos acercamos porque decimos cosas como: ¡socorro! ¡Ayúdame, Señor! Estoy necesitado. Necesito tu mano. Muchos de nosotros vamos en el momento de la crisis. Poca gente sabe ir y pasar tiempo con Dios y compartir con Él y estar a solas con el Señor. Vamos cuando necesitamos. Y créanme que Dios entiende, pero no debería ser así. Entonces los que saben un poquito más de la vida del Espíritu saben lo que es ministrarle al Señor. ¿Usted sabe cuando alguien saca tiempo para usted? No va a buscar nada, sino pasar tiempo con usted, compartir. Usted dice: wow, eso es un momento especial. Te ministra, te toca. Eso es amor. Tú vales tanto para mí que yo quiero pasar tiempo contigo. Te aprecio, te estimo. Eso es ministrarle al Señor. Que tú te apartes a pasar tiempo con Papá Dios y que tú le digas: yo lo que quiero es estar en tu presencia. Eso es algo especial, hermano. Y yo quiero que usted sepa que cuando Dios ve eso, se derrama sobre ti. Dios es algo especial. Antes que tú llegaras allí, te estaba esperando. Él te veía que venías de camino, de lejos. Y dice: ahí viene mi hija, ahí viene mi hijo. Hay que acercarse a Dios, amados hermanos. Y muchos de nosotros luchamos con eso y no entendemos ciertos conceptos. Estamos en un mundo tan apresurado que le damos 5 minutos a Dios. Pastor, oré 2 minutos y me fui para el trabajo. Oiga, amados hermanos, pero Dios necesita más tiempo de ti. Yo he visto a las mamás quejándose con los hijos, ¿verdad? Van así a las millas, se vistieron y salen corriendo. ¿Pero dónde tú vas? Muchachos, ¿por dónde tú vas? Tengo prisa, mami. Hablo después contigo. Y pasó la semana y nunca hablaron contigo. Y los jóvenes, como están con tantas intenciones, tienen planes, pues no se detienen. Pero nosotros los extrañamos. Y quisiera saber dónde están y si están disfrutando. Y nosotros queremos celebrar estas cosas. Y cuando llegan a la casa le decimos: cuéntame. ¿Y por qué tú quieres saber? Mi mamá la espía. La gente de la CIA. Tú no tienes que saber esas cosas. Pero nosotros queremos compartir y celebrar la vida contigo. Cuando los jóvenes crecen, no se preocupen. Hay 2 o 3 adultos: pastor, dele duro, dele duro. Crecemos. Son cosas que uno no entiende hasta que uno no madure. Y las relaciones humanas se tienen que cultivar. Y cuán cercano un joven es con su mamá, con su papá, depende del tiempo que tú le des. Mi papá no me entiende. Ok, pero pasaste tiempo con él. Mi mamá no me entiende. Fine.
¿Alguna vez te sentaste a hablar con tu mamá? Ay, pastor, lo que usted me está pidiendo. Y los jóvenes nos ven a nosotros y dicen, esa gente está vieja, ¿qué pasó? Ellos se sientan a hablar allí, a perder el tiempo. Yo soy muy joven para perder el tiempo. Yo quiero disfrutar. No estamos perdiendo el tiempo. Y cuando tú te sientas a hablar con Dios, tú no estás perdiendo tu tiempo. Los jóvenes, ¿tienen paz conmigo? Gloria a Dios, Dios me les bendiga. Yo quiero que tú sepas que Dios escucha tu oración y te contesta y nos contesta y nos contesta de muchas maneras. A veces Dios nos habla directamente al corazón, ¿verdad que sí? ¡Wow! Tremendo. Pero a veces Dios usa la comunicación indirecta. Se lo quiero comparar con las relaciones humanas para que ustedes lo entiendan. Comunicación indirecta en las relaciones humanas es que en vez de yo hablar contigo, le hablé a otra persona para que esa persona hablara contigo. ¿Lo captó? Dios usa eso. A veces es porque Dios sabe que si nos habla no lo vamos a entender. Otras cosas que no me entienden. Cuando Dios me diga, hablo de eso. Dios usa la comunicación indirecta, lo que llamamos en la iglesia, Dios usó un hermano para que me hablara a mí. ¿Lo agarró? Dios le habló a otra persona y le encomendó, vete y ora por esta persona. Vete y dile tal cosa. Exhórtale, anímale. Y cuando ese mensaje divino viene, es de bendición para ti. También Dios usa el mensaje, la comunicación no verbal. Te lo quiero explicar. En las relaciones humanas, muchas veces no hay que decir nada. Tu comunicación no verbal lo dice todo. Y si usted es un buen observador, usted se da cuenta de ciertas cosas. Lo que pasa es que los hermanos cristianos no saben y no entienden la comunicación no verbal de Dios. Te explico. Cuando Dios no usa una palabra, pero te lo deja saber todo. Llegaste al culto y tú no ves a Dios, pero Dios está aquí. Y tú no ves a Dios, pero tú lo palpas. Y tú no puedes tocar a Dios, pero yo te aseguro que Él te toca a ti. Y hay un intercambio, hay una comunicación con el ser divino y nadie está hablando. Y es algo precioso cuando vemos los hermanos de las vidas humanas alzarse al cielo y usted caer en alabanza, en adoración, o ver las lágrimas que bajan por sus mejillas. Porque usted está en comunión con Dios, usted está hablando con Dios. Y los hermanos me dicen, pastor, usted es que tú no sabes, pero yo estaba en bendición. ¿Qué te pasa, hermano? Dios me estaba ministrando. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Son momentos divinos que son preciosos. Y Dios está aquí. Y Dios no te falta. Y Dios no te falla. Y hay gente que dice que Dios no habla. No, no es que Dios no hable. Es que Dios habla de maneras multiformes. Dios no es mudo. Y si tú tienes los ojos abiertos y tienes discernimiento espiritual, tú vas a oír lo que el Espíritu te dice a ti. Dicho sea de paso, así que Dios le habla a la iglesia también. Hay gente que están ciegos espiritualmente y no entienden las comunicaciones divinas y dicen, yo no sé, pero yo fui allá y no, Dios como que Dios no habla. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Dios habla constantemente a nuestras vidas. De manera que nos acercamos a Dios con esa expectativa y dice la palabra, dice, mira lo que dice. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tú tienes que creer que Dios existe. ¿Para qué venimos a la iglesia si no creemos que vamos a tener un encuentro con Él? Y esta es la cosa más extraña para mí. Como yo veo a veces a la gente pararse, levantarse, caminar por el pasillo. Y no entienden que Dios les está hablando. Y que Dios te está ministrando. Pues es que no hay un torbellino en la iglesia, pastor. Escúchalo. Escúchalo. Cuando yo era joven, yo era un torbellino. Pero yo maduré y yo aprendí.
Y a veces Dios está en el torbellino, pero a veces Dios está en el cielo apacible. Dios habla como quiera, Dios habla. Es que a algunos les gusta gritado y a otros les gusta hablado. Eso es todo, no es nada más. Eso pasa con la música. Una vez yo les he contado a ustedes, el Señor me llevó a una iglesia bautista, esas bien tradicionales, con el himnario y el órgano. Me iba a morir. Y entonces querían que uno adorara con el himnario y orar con el himnario. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y yo era uno de esos hermanos embollados que venían de la iglesia pentecostal, imagínate tú. Pero en ese lugar no había más nada, esa era la única iglesia que había. Y el Espíritu del Señor me dijo, coge el himnario. ¿What? Coge el himnario. Canta. Alábame. Ay, pero esa canción está tan muerta. Alábame. Y yo cogí mi himnario. Ninguno de los hermanos pentecostales estaba allí, no me podían ver. Y comencé a cantar mi himno. ¿Sabes lo que pasó? En ese himno muerto, la presencia de Dios empezó a fluir a mi vida. Y yo descubrí algo y dije, oh, wow. Si no es la manera en que uno canta al Señor, es que uno alabe a Dios. Tú puedes cantar lento o rápido y Dios te bendice. Tú puedes cantar con mucho ruido o en el momento solemne y Dios te bendice. A mí me causa tristeza cómo las denominaciones pelean por estas cosas. Y después vienen aquí, que somos una iglesia interdenominacional. ¿Y por qué ustedes cantan así? Alábalo como tú quieras, pero alábalo. Y déjame decirte algo. Cuando venimos a la iglesia nos estamos acercando a Dios. Porque dice la Biblia que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, allí está Él. Y Cristo está aquí porque habemos mucho más de 3 personas, ¿sabes? Y venimos aquí a acercarnos a Él para que Él nos hable y nos ministre y nos toque y nos escuche y nos responda. Si tú no entiendes para qué viniste aquí, estamos en serios problemas, porque los demás pasamos al altar y Dios nos ministra y Dios nos sana y la gente está, yo no sé ni por qué yo vengo aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, vete a adorar a Dios. Ten con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees que Dios está aquí, seguro no te voy a hablar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo está en la actitud de tu corazón. Pero mire, esto es más serio que eso. Si el Señor está aquí, ¿qué tú esperas de Él? La cosa es que Dios es confiable. Si Dios es real, tú puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Mira qué cosa más tremenda. Puedes confiar en Dios porque Él hizo los cielos y la tierra. Todo esto que existe, Dios lo creó. Lo creó para ti, lo creó para ti, lo creó para mí, lo creó para que disfrutáramos la vida. Hay gente que en vez de darle gracias a Dios están todo el día, ay, yo no sé ni por qué yo nací. ¿Se ha agradecido? Dale gracias al Señor. Sí, yo sé que en la vida hay problemas. Mas no teman, dice el Señor, yo he vencido. Lo que la Biblia nos promete y lo que nos leyó Melvin temprano en el devocional fue que aunque el río venga no te va a ahogar. Aunque te desaten con las llamas de fuego, no te quemará. Pero hay gente que no entiende todavía que Dios está contigo, que Él es, que no te deja solo, que nunca te abandonará. Hay gente que está en bendición en el culto. Y yo no sé por qué, cuando salen del culto, Dios se les fue. Dios no va a tu casa contigo. Dios no va al trabajo contigo. Y joven, como si Dios no fuera contigo allá a la escuela. No funciona así. Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Y la bendición que tú tienes aquí la puedes tener en cualquier sitio. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad haciendo mi bachillerato. Y yo le he compartido este testimonio.
Y a veces estaba allí, y el Espíritu de Dios venía sobre mí. Y yo, wow, tenía una presión espiritual tremenda. Y lo que hacía era que me iba al baño. Y allí pesaba, alzaba mis manos y me ponía a hablar en lengua y a soltar presión espiritual. Y hasta que eso no corriera y no saliera de mí, yo no regresaba al salón de clase. Porque yo no quiero interrumpirle al maestro dando la clase, ¿usted me entendió? Pero yo descargaba. Y así veo a algunas hermanas manejando en la calle. Los caballeros siempre se quejan, que dicen que las hermanas son peligrosas. Una mano maquillándose, el celular, ninguna mano. Yo no sé cómo es el manubrio, pero es con las rodillas. Y si hermano, y si eso no fuera todo, las hermanas ponen música cristiana y empiezan a alabar a Dios. En media calle uno se queda, Dios mío. Pero a las hermanas no les importa porque le bajó la presencia del Señor y están en bendición. Dios no te va a fallar. Tú confías en Él, Él hará. Confía en mí y yo haré. Ve con fe. No dudes. Él no te faltará porque Dios te ama. Dios no busca el mal para ti. Dios tiene planes para ti y son planes de bien, dice la palabra del Señor. Yo no sé, perdóname que me voy a poner como jeñito aquí. Pero a veces los hermanos salen por las puertas de la iglesia y perdóneme, es como que el diablo se le mete en la mente esa. Porque ya me salí del culto, pero Dios mío, ahora voy para el infierno. Perdone la expresión, voy para el infierno de mi casa. Voy para el infierno de mi matrimonio. Oh, con todas estas cosas. Deja eso, man. Dios va contigo y Dios te va a bendecir a ti, a tu casa, tu matrimonio, tu familia y tus hijos. Porque Dios tiene planes de bien contigo. En el nombre de Jesús. O tiene fe o no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, porque esos pensamientos me vienen, yo no sé de dónde vienen. Repréndelos en el nombre de Jesús. Mire el próximo fragmento, el próximo segmento. Y Dios no solamente, usted no tiene que acercarse solamente creyendo que Él existe. Usted tiene que creer que Dios es galardonador. Que Él te premia, que Él te recompensa. ¿No está eso tremendo? Si tú crees en Él y pones tu fe en Él, Dios te va a premiar. Conforme a tus palabras te será hecho. Al que cree, todo le es posible. Pero si tú empiezas a titubear y a hacer como la onda de la mar, ay, qué lindo estaba el culto, qué bendición. Pero cuando uno sale del culto, yo no sabe, Dios mío, estoy en un mangle espiritual. Estoy en desesperación. Y la gente se piensa que yendo de culto en culto, de iglesia en iglesia, es la solución. Pon tus pies sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y de ahí no te muevas. Ampárate bajo la sombra del Omnipotente. Séle fiel al Señor y tú verás la gloria de Dios. Tu fe mueve montañas. No dejes que la vida, ni los ángeles, ni nada creado, ni nada que existe, te intimide y te asuste. Porque el Todopoderoso está contigo. ¿En quién tú crees? ¿En qué tú has creído? ¿Y por qué tu fe se esfuma? Y se desaparece y se desvanece. Tu fe tiene que ser inquebrantable. Si alguien me dice, pastor, es que yo no he crecido en fe, pues está bien. Sigue ahí entonces, que tu fe va a crecer. ¿Y cómo va a crecer? Oyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Léela, estúdiala. Que Dios cuida de nosotros. Pero hay gente que no abre la Biblia. Hay gente que no estudia. Y no es que tú, yo te voy a decir cuál es la imagen bíblica de esto. No es que tú la leas una vez al año. Bienaventurado el varón
que no estuvo en cosas. ¿Y qué pasa? Medita en su palabra de día y de noche. Por eso, amados hermanos, y vuelvo a los jóvenes aquí para que pongan atención. Cuando tú busques un novio y busques una novia, habla con él y habla con ella a ver si meditas de día y de noche en las cosas del Señor. Uno quiere buscarse una esposa que tenga a Cristo en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, ¿cómo yo sé, pastor, cuál es el para mí? Pues si está hablando tonterías que no tienen que ver nada con Cristo. Pastor, pero que me gusta, es lindo, es guapo. Juegas con fuego y te vas a quemar. Si tú quieres un hombre cristiano, es que él necesita tener a Cristo en su corazón. Y no hay nada más lindo que un joven y una joven cristiana se sienten a hablar de las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes dijeron. Galardón, Dios te va a premiar. Pero nada, esto es interesante. Ay, el pastor me dijo que me va a dar un premio. Cógelo con calma, te quiere decir. Porque lo que pasa es que Dios nos quiere dar cosas a nosotros. Pero acuérdate que Dios te da no necesariamente lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Te va a dar algo. Pero no, muchas veces no es lo que tú quieres. Te voy a explicar a los jóvenes. Y nos pasa a los adultos. Señor, yo quiero esto, yo lo reclamo por fe, para aquí, para allá, y nunca llega. Porque yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, yo sueño con esto y sueño con lo demás. Acuérdate de algo. Dios tiene un plan con tu vida. Y lo que tú estás pidiendo tiene que ir de acuerdo a ese plan. Te voy a explicar. Si el plan de Dios es que tú juegues pelota, te va a dar el bate, el guante y la bola. Dios te va a proveer para que se cumplan sus propósitos en ti. Pero si no te da el bate, el guante y la bola, pastor, ¿usted cree que yo voy a ser pelotero? No. No, porque Dios no está hablando así. Pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tú sepas que hay muchas cosas que yo quería. Y eso no fue lo que me tocó. Dios reparte a cada cual como Él quiere. Eso es lo que pasa con los dones del Espíritu. La gente no acaba de entender. Yo quisiera que Dios me hablara en sueños. Hermana, ¿y usted sueña? Nunca. Entonces, ¿cómo es que Dios te usa? Yo oro por los enfermos y se sanan. A lo mejor deberías estar preguntándole al Señor si Él te está dando los dones de sanidad. ¿Entendiste? El que tenga oídos por oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es que a veces pedimos mal, dice la palabra. Pedimos mal. Usted tiene que discernir cuál es el plan y el propósito de Dios con usted. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu alfarero. Él te está rehaciendo. Yo en mi vida pasada me dedicaba a esto, pastor. Y en tu vida nueva en Cristo, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Porque te va a cambiar, te va a transformar, te va a usar de otras maneras que tú nunca te imaginabas. No, eso no puede ser porque yo no sé nada de eso. Aguántate. Cuando el Señor me pidió a mí que diera clases a los niños en la iglesia, yo no quería y no me gustaba. Y todavía escucho gente que dice, ay no, eso no. A mí no me gusta eso. Pero yo no sabía que esa era la manera que Dios me iba a entrenar a mí. Y después pasé a ser maestro de jóvenes. Y un día pasé a ser maestro de adultos. Y después el Señor me puso por pastor y maestro en la iglesia. Porque si le somos fieles en lo poco, en lo mucho, Él nos pondrá. Si usted quiere crecer espiritualmente, empiece por abajo, por donde Dios te mandó. Eso no, a mí no me gusta eso. Que Dios busque otra cosa para mí porque yo no quiero eso. Dios es Dios.
Dios es Dios. Pero nos premia hasta que Dios cumpla sus propósitos en ti. Porque lo que tienes que entender es que Dios te va a llevar donde Él te quiere llevar. No pelees conmigo. Hay un hombre en la Biblia llamado Jonás, perdón. Y Jonás, el Señor le dijo, vete allá a Nínive y predícale. No, yo hago un crucero. Para los hermanos de Génesis que cogen crucero. Allá están diciendo, ay, no. Es la época de los cruceros y vamos a predicar de los cruceros. Oiga, y Jonás dijo, me voy para España. Escuchaste eso, Nicole. Voy para España. Me voy para allá. ¿Qué Nínive ni Nínive? ¿A quién se va a ir para Nínive? Tú. Te bajo del crucero, te tiro a alta mar, mando el pez grande y te va a tragar. Y tú no llegas a España, tú vas a llegar a Nínive. ¿Llegó o no llegó a Nínive? Así funciona esto. El pastor la tiene conmigo. Ok, pues. Como tú quieras ponerlo. Pero no soy yo, es el Dios Altísimo. Porque Él tiene propósito y plan con cada uno de nosotros. Muchas veces cuando el Señor te habla y te pide, haz esto, no reniegues, ay no. Medita, ora y considera. Y Dios va a añadir a tu vida. Y tú vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente. Uno crece en el servicio. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, humíllate y póngate a servir a los demás. Miren cómo este versículo termina. Él es galardonador de los que les buscan. De los que les buscan. ¿Estamos buscando a Dios? Porque esa es la pregunta. De los que les buscan. Buscar a Dios no significa aparecerse en la iglesia en Semana Santa y después en la comida de Navidad de la iglesia. Buscar a Dios significa que usted quiere servir al Señor y está comprometido con Él y que usted puso su vida en sus manos. Buscar a Dios significa, Señor, te serviré, te seguiré, donde quiera que tú me envíes, allí yo iré. Buscar a Dios significa darle la prioridad a Dios, que Dios es primero. Buscar a Dios significa que usted no va a aguantar y retener las cosas para suyas, sino que usted bendice el ministerio de Dios con sus bienes. Porque Dios te salvó a ti y Dios va a salvar a otros. Qué lindo escuchar a Aida decir esta mañana cómo sus seres amados y familiares llegaron aquí. Pero el asunto es su mamá. Pero aceptaron a Cristo. Si nosotros no estuviéramos en este lugar, hay mucha gente aquí que no hubiese nacido de nuevo y hay mucha gente que no hubiese sido bautizada. Dios tiene un propósito en este lugar. Génesis es una iglesia preciosa y yo estoy muy agradecido de ella. Y no es cuestión de los números, es cuestión del corazón. Y aquí hay gente que ama a Dios. Yo me alegro por eso. Mi preocupación siempre son con los que vienen de afuera que no entienden. Porque en otras iglesias les predican otras cosas y les enseñan otras cosas. Pero nosotros aquí vamos a predicar a Jesucristo. Vamos a enseñar su palabra. Y si tú quieres crecer en el Señor, pon atención. Y pon tu vida en las manos del Señor, porque Dios te premiará. Porque dice la palabra que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Esta mañana, ¿qué tú buscas? ¿Qué tú quieres que Dios haga contigo? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tus estudios? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu trabajo? Ven a Él con corazón abierto y dile, Señor, dirígeme. Señor, ábreme puertas. Señor, provee para mí. Yo voy a recibir lo que tú me des, Señor. Lo que tú me des, yo lo acepto con gratitud. Te alabo desde ahora porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios es bueno
y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana, Alabado Dios. es creer. Si pudieras creer, Dios va a hacer lo imposible por ti. En esta mañana vamos a orar, vamos a poner las manos del Señor. Pero cuando los hermanos entonen esta alabanza, si el Señor te toca, muévete, ven al altar. Y lo que sea, Dios te va a dar tu galardón, Dios te va a premiar, Dios te va a recompensar. Pon tu necesidad delante del Señor. No te quedes, ven a Él. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Señor, en esta bella mañana te damos gracias porque tú estás aquí y nos estás llamando a tu presencia. Tú quieres tener audiencia con nosotros. Nos estás pidiendo solamente que tengamos fe en ti, que confiemos en ti. Y sabemos que tú vas a hacer algo tremendo en nuestras vidas. Bendice a los jóvenes que pasen. Bendice a las mamás, a los papás, a los adultos, a los abuelos, a las viudas y a todo aquel necesitado. Suple en esta mañana, porque en ti hemos creído y en ti hemos confiado. Y en ti, Señor, entregamos nuestras vidas. Por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos, amados. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.